Bienvenidos a la nueva clase de química denominada hoy fuerzas intermoleculares. Bueno, en videos anteriores habíamos determinado y explicado lo que viene siendo una fuerza intermolecular y cómo influye en la teoría cinético-molecular. Una fuerza intermolecular básicamente es una fuerza de atracción entre las moléculas, dos moléculas diferentes. Tenemos una molécula de agua que está formado por hidrógeno 2 y oxígeno 1 que forman un enlace químico. Digamos que las fuerzas intermoleculares es la atracción entre una molécula de agua y otra molécula de agua formada por lo mismo, hidrógeno y oxígeno. Hay una clara diferencia, ya que un enlace químico es el que une a los átomos y cada agua pues es H2O, y este H2O va a ser igual si está líquida, sólida o gaseosa, va a seguir siendo H2O. La única diferencia entre el sólido, líquido y gaseoso pues es que hay fuerzas intermoleculares ahí o hay ausencia de esas fuerzas. De tal manera que en un gas pues esa fuerza intermolecular ya no existe, se rompió. Por eso una molécula de agua está más separada entre sí de otra, pues se evapora, se alejan entre sí lo más que se pueden. En cambio, en un hielo, en agua sólida, pues están muy próximas entre sí debido a estas fuerzas intermoleculares que están presentes entre ellas. Ojo, se pueden romper, pero esto no afecta, digamos, la composición química del agua, ¿no? Sí afecta su apariencia, pero no la composición química. También afecta la energía del sistema, por eso la temperatura baja en el hielo, alta en el vapor de agua, pero no afecta la composición. Agua sigue siendo agua en estado líquido, sólido o gaseoso. La fuerza intermolecular solo se relaciona con la energía del sistema y pues el estado de agregación de él. Suelen ser más débiles que los enlaces, pues para romper un enlace químico, separar hidrógeno de agua, se necesita mucha energía. Para romper una fuerza intermolecular, por ejemplo en el agua, pues con 100 grados centígrados se puede lograr acabar con todas. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Romper el agua a 100 grados centígrados requiere 41 kilojoules de energía, mientras que para separar el hidrógeno del oxígeno pues se necesita 930 kilojoules de energía, y ya es un cambio químico, pues ya no estamos hablando de agua ahí, no se rompió un enlace y es mucha más energía, muy obvio, ¿no? Entre 41 y 930 pues hay bastante separación en cuanto a los números. Entonces las fuerzas intermoleculares también se denominan fuerzas de Van der Waals, que fue el señor que las descubrió. Son importantes para la propiedad física de la sustancia, se cambian ellas, cambian la propiedad física, no la propiedad química. Si se rompen todas, pues se alcanza el punto de ebullición. Si se alcanza un gran número de fuerzas intermoleculares, se alcanza el punto de fusión, que es cuando un líquido se vuelve sólido. La solubilidad también va a depender de esas fuerzas, el estado de agregación de la materia, entre otras. Las fuerzas intermoleculares o de Van der Waals se pueden separar en fuerzas de dispersión de London o fuerzas dipolo. Las de dispersión de London son las más sencillas, las más básicas, las más débiles, y prácticamente toda la materia las posee. En cambio, las fuerzas dipolo tienen que ver con cargas positivas o negativas, de ahí el nombre dipolo, ¿no? Como el polo de la Tierra, polo sur, polo norte, positivo, polo negativo. Esas fuerzas dipolo se pueden clasificar en dipolo-dipolo inducido, las formadas entre un ion y un dipolo llamado ion dipolo, o las dipolo-dipolo, que dentro de estas dipolo-dipolo hay unas muy específicas e importantes para la vida y para muchos fenómenos de naturaleza llamados puentes de hidrógeno. Pero bueno, vamos a explicarlas uno a uno para poder diferenciarlas entre sí. Tenemos primero las de dispersión de London, las que decía que vienen siendo las más sencillas, las más débiles, y generalmente se presentan entre moléculas no polares. ¿Qué es una molécula no polar? Una molécula no polar pues, significa una molécula que no tiene polos, que no tiene cargas, ni positiva ni negativa. Vemos aquí esta molécula, por ejemplo, que vienen siendo las moléculas que están hechas por átomos del mismo tipo. Son moléculas no polares. No tiene una carga positiva ni una carga negativa. A grandes rasgos, ¿por qué se da esto? Bueno, dicho de otra manera, pero lo voy a explicar en otro video más a detalle. Cuando dos átomos iguales se unen entre sí, por ejemplo, si esto fuera hidrógeno 2, H más H, los dos tienen la misma fuerza. Entonces, los electrones quedan, digamos, en la molécula dispersos a la misma distancia entre sí. No hay más hacia un lado que hacia otro.
Acuérdense que el electrón tiene una carga negativa, entonces si los electrones estuvieran más pegados hacia un lado de la molécula, hacia acá, por ejemplo aquí, si estuvieran hacia acá los electrones, pues quedará negativo aquí. Y como no hay cosas negativas aquí, no hay electrones, pues quedará positivo de este lado. Entonces, una molécula polar están distribuidos los electrones más o menos de la misma manera, entonces no hay una carga más positiva o más negativa hacia ningún extremo, no hay una carga. Cuando las moléculas son no polares, la simple atracción que hay entre ellas, por ser pues materia en sí, se llaman fuerzas de dispersión de London, puesto que por mínimos periodos de tiempo existe una atracción, se forman como que unos polos positivos y negativos en la materia, pero es por un mínimo periodo de tiempo, y eso forma una atracción temporal con la parte negativa de una molécula con la parte positiva de otra, que normalmente son no polares, pero como mencioné, breves periodos de tiempo hay esas atracciones y luego se deshacen. Entonces, entre que se forman y se deshacen estos polos, pues es una atracción temporal muy débil por estos dipolos temporales. Aquí tenemos un ejemplo, una molécula sin cargas forma un dipolo instantáneo brevemente, una parte positiva y una negativa. Otra molécula no polar forma otra parte positiva y negativa, y por un breve y corto periodo de tiempo pues hay una atracción entre el positivo y negativo, pero esto posteriormente se vuelven a deshacer y vuelve a ser una molécula no polar, que son las moléculas que están hechas por átomos pues del mismo tipo, como H2, cloro 2, bromo 2, yodo 2, que ya explicaba en otros videos. Ahora existen las fuerzas dipolo-dipolo. Básicamente es donde hay fuerza de atracción entre moléculas polares y se alinean de tal forma que la parte negativa de la molécula se ve atraída por la parte positiva de otra molécula. De hecho, el agua es una molécula polar. Más adelante vamos a ver dónde tiene su polo positivo y su polo negativo. Digamos, en el estado de la materia sólido, todas las moléculas polares se alinean con sus cargas opuestas para generar una máxima atracción. Digamos, están todas empaquetaditas, parte positiva con la negativa, digamos, próximas entre sí, formando esa fuerza intermolecular que mantiene unido, en caso del agua, pues para formar hielo. Y aquí también vemos cómo negativo con positivo se atrae, entonces están formando esas fuerzas intermoleculares, y es una fuerza dipolo-dipolo porque está uniéndose, digamos, dos polos. Polo positivo con negativo, polo positivo con negativo, y así sucesivamente, ¿no? Aquí un ejemplo de fuerza dipolo, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es cloro e hidrógeno unido entre sí. El cloro es muy electronegativo, un término muy importante e interesante que también en otra ocasión voy a explicarlo a detalle. Básicamente el cloro pues atrae demasiados electrones hacia él, se los roba de cierta manera al hidrógeno, aunque no se los roba totalmente, pero los ve más atraídos hacia él, pues queda cargado negativo. Y el hidrógeno, pues al perder un poquito esos electrones, porque están más cargados hacia acá, pues queda positivo. Entonces esta molécula polar, pues tiene dos polos, por eso es polar. Polo negativo, polo positivo. Y cuando tenemos cercanía de dos ácidos clorhídricos, pues la parte positiva de ese ácido clorhídrico con la parte negativa de otro ácido clorhídrico se alinean y forman una fuerza intermolecular llamada dipolo-dipolo, porque es dos polos atraídos por otros dos polos, ¿no? Negativo con positivo. Aquí vemos, ¿no?, cómo también esa fuerza dipolo-dipolo atrae el hidrógeno positivo del cloro negativo de dos moléculas de ácido clorhídrico. Y ojo, esa es la fuerza intermolecular, ¿no? Hay un enlace, así como en el agua el que enlaza el hidrógeno con el oxígeno. Aquí hay un enlace entre cloro e hidrógeno. Cuando en una molécula que tiene dos polos, pues están unidas químicamente por un enlace, no por una fuerza molecular, por un enlace, pues se llama también enlace polar en este caso. Ahora, habíamos dicho que dentro de esa fuerza dipolo-dipolo existe una muy particular que se llama puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno no es más que una fuerza dipolo-dipolo, pero que se da cuando el hidrógeno, digamos que queda
entre dos átomos de oxígeno, nitrógeno o flúor o la combinación de ellos. O sea, cuando el hidrógeno en una molécula forma un enlace polar y ese átomo quede entre oxígeno, nitrógeno, flúor o la combinación de ellos, se forma un puente de hidrógeno. Eso pasa en el agua. ¿Por qué? Porque el agua está formando un enlace, pues, en este caso covalente se llama, entre el hidrógeno y el oxígeno de esta molécula de agua. Ya acá hay otra molécula de agua. Pues da causa que este hidrógeno, que está formando un enlace químico polar covalente, quedó en medio del oxígeno de su propia molécula más el oxígeno de otra molécula. Y como habíamos dicho que cuando el hidrógeno quede entre dos oxígenos, dos nitrógenos, dos flúor o combinaciones de ellos, pues se está formando un puente de hidrógeno. En este caso es una fuerza dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno generalmente está cargado positivo y el oxígeno negativo. Acuérdense que habíamos visto en anteriores videos que pueden tener estas cargas, estos átomos como cationes y aniones, ¿no? Entonces, básicamente el hidrógeno queda en medio de los átomos muy electronegativos, un término muy interesante. El nitrógeno, el oxígeno o el flúor son muy electronegativos, entonces el hidrógeno queda entre dos oxígenos, se forma un puente de hidrógeno. Si queda entre un oxígeno y un flúor, se forma un puente de hidrógeno. Si queda entre dos nitrógenos, se forma un puente de hidrógeno. Y aquí hay ejemplos de puente de hidrógeno. En el agua se dan muy seguido, porque tenemos una molécula de agua, otra, muchas. De tal forma que si se pueden alinear, por ejemplo, formando en un sólido, este hidrógeno del agua, pues quedó entre este oxígeno de otra molécula de agua y entre su propio oxígeno. Este hidrógeno quedó entre oxígeno y oxígeno. Este hidrógeno quedó entre oxígeno y oxígeno y se van dando estas fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo del tipo puente de hidrógeno. ¿Dónde se dan en la naturaleza? Pues en el DNA. Básicamente el DNA es esa doble hélice que está formada de 4 bases nitrogenadas diferentes, citosina, guanina, adenina y timina. Se ven atraídas entre sí esas bases nitrogenadas por nada más y nada menos que puentes de hidrógeno. Todos estos líneas punteadas son puentes de hidrógeno. El DNA es como una escalera de caracol, donde digamos que los barandales vienen siendo azúcares ribosas con grupos fosfatos unidos químicamente entre sí, pero los peldaños de la escalera de caracol, los peldaños que son las bases nitrogenadas, que pueden ser 4 diferentes combinaciones que codifican para todas las funciones de nuestro cuerpo, no se ven atraídas por enlaces, simplemente por puentes de hidrógeno, que si bien son débiles comparados a los enlaces, cuando suman muchos y millones como en el DNA, pues ya la unión hace la fuerza. Sin embargo, es bueno que sean débiles porque pues el DNA se tiene que replicar. Para poder duplicarse, pues se rompe temporalmente por estos puentes de hidrógeno y pues no se gasta tanta energía. Romper un puente de hidrógeno o romper una fuerza intermolecular no se requiere tanta energía como romper un enlace químico. Aquí vemos los puentes de hidrógeno, ¿no? Entre las 4 bases diferentes nitrogenadas. Porque el hidrógeno queda entre nitrógeno y nitrógeno que quedan, o entre nitrógeno y oxígeno. Cuando el hidrógeno queda entre esos elementos muy electronegativos, pues se forma un puente de hidrógeno. Y eso es porque realmente es dipolo-dipolo, ¿no? Porque el oxígeno está positivo y el oxígeno está negativo y el nitrógeno positivo. Ahora la fuerza ion-dipolo pues es parecida, no es más que la fuerza que se da entre una molécula polar como agua. Ya sabemos que una molécula polar tiene un polo positivo y uno negativo. Y un ion, ya sea un ion catión o un ion anión. Si tenemos un ion catión que es sodio, ya está positivo porque es un ion, y una molécula polar como el agua que tiene polo positivo y negativo, pues la atracción entre positivo y negativo de esa molécula y ese ion, específicamente en la parte de oxígeno que es la negativa, pues forma una fuerza intermolecular tipo ion dipolo, porque es entre un ion y una molécula con 2 polos. O podemos ver aquí también el magnesio, ¿no? También puede formar eso, un ion dipolo. Puede ser entre un catión o entre un anión, porque pues ya vemos que
como tiene polos el agua, el polo positivo en este caso se vería atraído por el cloro negativo, que es un anión, ¿no? Fuerza ion dipolo, anión cloro, agua, que es una molécula polar. Y existe también las fuerzas dipolo inducido. Esto es cuando una molécula polar induce un dipolo temporal en una no polar. Básicamente una molécula que ya tiene polos, como es una polar, polo positivo o negativo como el agua, y una molécula no polar que no tiene polos, pues se diría que normalmente pues no hay atracción, ¿no? Esto positivo y esto negativo, pues no hay una carga aquí para haberse atraído. Sin embargo, también por un breve periodo de tiempo, estas cargas hacen que esta molécula de acá, por un breve periodo de tiempo, como mencioné, pues se genere un polo, porque el negativo pues va a traer electrones de aquí, va a alejar electrones de aquí hacia acá, va a quedar positivo, y eso pues temporalmente positivo y negativo se atraen. Entonces una molécula que no tiene cargas junto con una molécula polar que tiene polos, cargas opuestas, temporalmente va a inducirse en esa que no tiene cargas, pues una carga, debido a estas cargas que están acá de la polar. Y temporalmente se van a formar esos fuerzas dipolo inducido, porque esta es una molécula de dipolo y esta es una molécula que se le va a inducir un dipolo. Y pues cuando se formen esas atracciones entre negativos y positivos, pues es esa fuerza intermolecular dipolo inducido. Existen otro tipo de fuerzas intermoleculares, también llamadas interacciones hidrofóbicas. Generalmente hay una regla, todo lo polar, pues entre lo polar se mezcla. Lo que tiene cargas se mezcla con lo que tiene cargas. El cloruro de sodio, pues es una sal formada de un catión y un anión, cloro y sodio, que tienen cargas. Y el agua, pues es una molécula polar que tiene cargas. Por eso el agua se disuelve también en la sal. Pero ¿qué pasa si mezclan aceite con agua? No se llevan, ¿verdad? Se separan entre sí. Entonces, cuando las moléculas no pueden interactuar con agua o con otras que tengan cargas como ion dipolo, pues hay interacciones hidrofóbicas. Todo lo que le tiene miedo al agua, que no se mezcla con el agua, pues se junta entre sí. Y pues aquí pueden ver videos, voy a dejar en el link en la descripción, donde explica a detalle un poco más las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas intermoleculares, para que pues más detenidamente pues puedan aprender estos conceptos. Ahora pues ya habíamos visto en otros videos que de las fuerzas intermoleculares dependen los estados de la materia, el sólido, el líquido o el gas. La única diferencia entre sí son la distancia que hay entre sus componentes. De tal forma que en un sólido hay muchas fuerzas intermoleculares que las mantienen pegadas. Y en un gas no hay fuerzas intermoleculares que las mantengan pegadas, por eso tratan de separarse lo más que se pueden, de tal grado que si quitan ese tapón, pues se van a seguir separando, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Agradezco que hayan escuchado el video y espero haya quedado un poquito más claro estos conceptos.